Bueno, la semana pasada el pastor Carlos nos empezó a hablar de cómo cuidar nuestra alma este año, aprovechando que estamos iniciando el año. Nos habló de que hay que vigilar lo que comemos, hay que hacer ejercicio y hay que descansar en el área espiritual, aunque eso se aplica a todas las áreas de la vida. Y el día de hoy vamos a continuar con mensajes relevantes para este inicio de año, pero yo les voy a decir esto, hermanos, lo que les voy a compartir el día de hoy no nada más es relevante porque estamos iniciando el año, es relevante para el resto de nuestras vidas. Tan importante es de lo que vamos a hablar el día de hoy que si le creemos a Dios y si ponemos en práctica lo que nos va a hablar, no vamos a ser los mismos nunca, nunca, porque Dios así lo promete. Así que pongan mucha atención, por favor. Una de las cosas que más buscan y que más anhelan y hasta codician los seres humanos en general es lo que el mundo le llama la clave o la llave del éxito, ¿verdad? El secreto para alcanzar la abundancia o la prosperidad. Y el mundo sabe que todo mundo quiere la clave del éxito, la clave para la prosperidad. Y como el mundo sabe que todo mundo anhela eso, siempre está ofreciendo y promocionando ideas, productos y hasta experiencias que prometen darles a las personas esa clave para alcanzar el éxito o la felicidad. Pero ¿cuál es el resultado final? Todos lo sabemos, el resultado final es siempre el mismo. Las personas que compran lo que el mundo les ofrece, tarde o temprano se dan cuenta de que no era cierto que les iba a dar lo que prometía, no se los da y terminan desilusionados porque nada de lo que el mundo ofrezca puede darnos esa plenitud o esa felicidad duradera. La buena noticia para los discípulos de Jesucristo es que nuestro Padre Celestial ya nos reveló aquí en su palabra la única clave para el verdadero éxito, para la felicidad, para la plenitud. Y es un éxito muy superior en todos los sentidos a lo que el mundo ofrece y que resulta en una vida realmente plena y próspera, pero próspera desde la perspectiva de Dios, no desde la perspectiva del mundo. Y ahorita voy a aclarar eso. Y de esto vamos a hablar esta mañana. El título de este mensaje es Medita en su palabra y te irá bien. Y hasta podría decir, medita en su palabra y siempre te irá no solo bien, sino muy bien. Pero lo quise dejar lo más corto posible. Medita en su palabra y te irá bien. Y nuestros textos base serán Josué 1:8 y el Salmo 1 del 1 al 3. Josué 1:8 y Salmo 1 del 1 al 3. Y el primer punto que vamos a ver es la importancia y la necesidad de meditar en la palabra de Dios. En Josué 1:8, Dios nos dice lo que originalmente le dijo a Josué. Pongan atención, dice: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Si leemos con atención este pasaje, nos va a quedar bien claro cuál es la primera y tal vez la más importante razón por la que todo discípulo de Cristo debe meditar en la palabra de Dios. Esa razón es que Dios nos dio su palabra. ¿Para qué, hermanos? ¿Nomás para tenerla ahí guardada? No, nos dio su palabra para ponerla por obra. Nos dio su palabra para aplicarla a nuestras vidas. Nos dio su palabra para transformar nuestras vidas. Y para poder poner por obra la palabra de Dios, poder aplicarla, poder ponerla en práctica, lo que nos dice aquí este pasaje es que no lo vamos a poder hacer si primero no meditamos en esa palabra día y noche. Por eso es que ahí dice, si meditas día y noche es para que cuides de hacer todo lo que en este libro está escrito.
Primero meditamos y luego hacemos. Los que no meditan, no hacen, o lo hacen por un poco de tiempo y luego se termina la obediencia y la aplicación. Y esta misma verdad se nos enseña en el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago. Santiago 1 del 22 al 25, escuchen cómo lo dice. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y se guía por ella. ¿Cuál es la ley de la libertad y la ley perfecta? La palabra de Dios. El que la ve y la observa y se guía por ella. ¿Qué quiere decir? Que la empieza a poner en práctica, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Este será bienaventurado en todo lo que hace. Y el Señor Jesús también habló de lo mismo en Juan 13:17. Ahí les acababa de mostrar a los discípulos un ejemplo de humildad. Y luego les dijo lo siguiente, les dijo, si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. No es suficiente con saberlo, hay que practicarlo. ¿Qué nos están enseñando estos tres pasajes? Nos enseñan exactamente la misma verdad. Y usan diferentes palabras. Fíjense que aquel que hace todo lo que está escrito en la palabra de Dios hará prosperar su camino, tendrá éxito. Aquel que no es solo un oidor, sino un hacedor de la palabra, será bienaventurado, tendrá éxito también, será próspero. Aquel que practica lo que el Señor Jesús nos manda, será feliz, que es bienaventurado también. ¿Y que es bienaventurado? Dichoso. ¿Por qué? Porque le irá bien. ¿Y le irá bien en qué? En todo lo que haga. Pero no perdamos de vista cuál fue la clave. Porque cuando leemos estos versículos, ¿qué nos emociona? Que dice que nos irá bien en todo, que tendremos éxito, que prosperaremos, que seremos bienaventurados. Y perdemos de vista la clave. ¿Cuál era la clave? La clave no es en primer lugar la obediencia. Porque ni siquiera podemos obedecer si descuidamos esa clave. ¿Cuál es la clave? La clave es la meditación consistente en todas las verdades de la palabra de Dios. La principal enseñanza de Josué 1:8 que debemos tener siempre presente es que no es posible obedecer a Dios, no es posible poner por obra su palabra, no es posible practicarla si no desarrollamos primero el hábito de meditar en ella todo el tiempo, hermanos, no nada más los domingos o en el grupo de casa o hasta cuando leemos la Biblia. Hay que meditar en ella todo el tiempo. Y en el Salmo 1, del 1 al 3, se reafirma esta bienaventuranza del hombre que medita en la palabra de Dios constantemente. Y ahí nos enseña otra razón por la que es tan importante meditar siempre en la palabra. La principal, miren, vean esto, la principal enseñanza de Josué 1:8 se repite en el Salmo 1:1 al 3, pero con otra lección, incluye otro ingrediente. También nos promete bienaventuranza y nos promete que nos va a ir bien y que prosperaremos, pero implica otra enseñanza. Vamos a leerlo. Salmo 1, del 1 al 3 dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué le va a pasar al que medita de día y de noche? Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. Este salmo nos presenta un contraste porque más adelante dice, y eso no le va a pasar a los malos de los que ya habló, cuando dijo que el consejo de los malos y
el camino de los pecadores, etc. Nos presenta un contraste entre las dos maneras de ver esta vida y de caminar por esta vida. Nada más hay dos maneras, la manera de Dios y la manera del mundo, la manera de los sabios y la manera de los necios. Pero el Salmo también por implicación nos está enseñando que solo hay dos cosmovisiones, dos maneras de ver todo en la vida, y esas maneras de ver la vida siempre las traemos en nuestra mente. Pensar es algo que hacemos automáticamente, aunque cada vez menos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora la gente se la pasa en pantallas y no tiene que pensar. Pero todos estamos pensando en algo todo el tiempo. Y el Salmo aquí nos está diciendo, o estás pensando en la palabra y en las verdades y en las enseñanzas de Dios, o vas a estar pensando en las palabras, mentiras y tentaciones del mundo. Y a esas, ¿cómo se refiere el salmista? A esas se refiere como el consejo de los impíos, el camino de los pecadores y la silla de los escarnecedores. Por eso es tan importante meditar día y noche. Josué, ¿qué resaltó? Resaltó que hay que estar meditando en la palabra de Dios para poder aplicarla, para ponerla por obra. Y el Salmo nos dice que hay que estar meditando en la palabra de Dios todo el tiempo, porque si no meditamos en eso, vamos a estar meditando en el consejo de los malos, en el camino de los impíos o en la silla de los escarnecedores, que son las cosas con las que el mundo nos bombardea. Y meditar en su palabra pues siempre ha sido muy importante y necesario, pero creo que en nuestros días lo es aún más. ¿Por qué creen? Pues porque como nunca antes estamos siendo bombardeados y tentados a escuchar y a creer y a poner nuestra confianza en el consejo de los impíos, en el camino de los que rechazan a Dios, y estamos siendo tentados a sentarnos y a participar en las vanidades que este mundo nos ofrece. Y por la tecnología, ahora es mucho más fácil dejarnos engañar. Cuando el Salmo se escribió, si alguien quería escuchar el consejo de los malignos y quería andar en el camino de los pecadores, pues tenía que ir a buscarlos. Tenía que investigar a ver quiénes son aquí los que realmente se divierten y se la pasan padre y no tienen que trabajar ni hacerle caso a las autoridades. Y tenían que ir a buscarlos, ¿verdad? Ahora no. Ahora tú no tienes que salir de tu recámara para ir al mundo. Ahora el mundo viene a ti. Y si no lo resistes con la palabra de Dios, primero te va a mojar un poquito y luego te empapa y termina arrastrándote, y todo por medio de un mugroso aparatito. Así de peligroso es. ¿Y por qué tiene ese efecto tan grande? Algo que empieza como escuchar el consejo de los que rechazan a Dios, escuchar a lo mejor una canción que no deberías, ver lo que te enseña una película que no deberías, escuchar una entrevista con alguien que no deberías. Primero escuchas y luego te detienes, te sientas a ponerle más atención. Fíjense cómo va avanzando el pecado en su progresión. Y luego ya que te detienes, terminas participando y hasta disfrutándolo. Por eso dice que debemos estar meditando en la palabra para resistir ese caminito al que nos lleva lo que el mundo nos ofrece. Un teólogo lo explica diciendo que la corriente de este mundo es la atmósfera que nos rodea y es el aire que respiramos. Y la meditación en la palabra de Dios es como una máscara de oxígeno que nos permite respirar el aire puro del cielo. Y es una muy bonita analogía. ¿Por qué? Porque a donde quiera que vayamos, ¿qué nos inunda? ¿Qué nos enfrenta? ¿Qué se nos echa encima? Nomás para darles una idea que nadie se escapa de eso. Esta semana nos pasó algo muy triste en el sitio de Fieles a su Llamado. Ahorita se están inscribiendo pastores de todo México para ir al taller de predicación que vamos a tener en Guadalajara en marzo. Y no nos pregunten cómo, pero es un ejemplo perfecto de esto. Se empezaron a meter ahí algunos pastores para inscribirse
y de repente le salieron sitios que te llevaban a pornografía. ¿Por qué? No sabemos ni por qué ni cómo pasó. Pero así es como nos ataca el mundo ahora. Así es como nos bombardean con el consejo de los malignos y el camino de los impíos. Y ahora les quiero preguntar, hermanos, ¿en qué piensas más cuando no estás ocupado en tu trabajo y que tienes que hacer tu chamba? Cuando estás más o menos libre y que te puedes dar el lujo de decidir en qué pensar, ¿en qué piensas más? ¿En la palabra de Dios? ¿O en el consejo, los valores, las prioridades y los caminos de este mundo? ¿O en tus problemas? ¿En tus afanes? ¿En tus temores? Si eso es en lo que piensas más, también estás pensando de acuerdo al mundo. ¿Por qué? Porque dejas a Dios fuera de la ecuación. Porque si estuvieras pensando en las palabras de Dios, de inmediato te vendría a la mente y al corazón el amor de Dios, que está por toda su palabra, y el perfecto amor echa fuera el temor, y ya no estarías pensando y meditando y dejándote afanar por tus temores. Y otra razón, entonces primero para ponerla por obra, segundo para no estar pensando en las vanidades del mundo, y en tercer lugar, porque es tan importante y tan necesario estar meditando siempre en la palabra, porque las palabras de Dios poseen vida y producen vida espiritual en nosotros. Jesucristo lo dijo en Juan 6:63. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando además de leer la palabra, meditamos en lo que hemos leído, esas palabras se convierten en alimento para el alma y ese alimento nos nutre. Y ya habló Carlos la semana pasada de lo importante que es comer bien. ¿Comer qué? La palabra, comer el alimento que necesita nuestra alma. Y además de que nos nutre, nos fortalece y nos transforma a la semejanza de Cristo. Cuando leemos la Biblia y meditamos en lo que leemos, a eso se le llama lectura formativa. ¿Saben por qué? Porque no nada más te informa, te transforma. La Biblia, este libro, es el único en toda la historia y en todo el mundo que puede hacer eso, transformar a una persona a aquello para lo cual Dios lo creó. Y por eso es que nunca debemos leer la Biblia solamente para adquirir información. Siempre la debemos leer para que el Espíritu Santo produzca en nosotros transformación. Pero para que esto suceda, ¿cuál dijimos que es la clave? Meditar, pensar, reflexionar en las palabras y en las verdades de Dios. Y tal vez la causa principal por la que muchas veces sí leemos la Biblia y vamos al grupo de casa, hacemos la tarea, pero no somos transformados. ¿Por qué creen que no? Pues porque tal vez nunca meditamos, nada más leemos. Y hacer eso es como si comiéramos muy bien, una dieta muy sana y balanceada, pero nunca masticáramos lo que comemos. ¿Qué creen que les pasaría? Pues a veces en lugar de hacer bien, hasta puede hacer daño, puede causarnos un malestar. ¿Por qué? Porque la comida se tiene que masticar. Y eso es lo que hacemos cuando la meditamos. Segundo punto, además de que es muy importante y necesario meditar día y noche en la palabra de Dios, vamos a ver qué es. Les voy a explicar ahora qué es esto de meditar, porque es muy, muy importante que lo entendamos. Y les voy a dar algunas ilustraciones, algunas analogías y unos consejos de cómo empezar a practicar la meditación bíblica. La mejor definición que encontré, y es una definición sencilla, es que meditar en la Biblia es pensar profundamente en las verdades de la Escritura para tres cosas: para entenderlas, para aplicarlas, que ya vimos que Josué lo enfatiza, y para orar. Otra vez, ¿qué es meditar en la palabra de Dios? Pensar, pero pensar profundamente, pensar sin estar apurado o distraído, pensar a fondo en las verdades de la Escritura
para entenderlas, para aplicarlas y para orar. ¿Y qué implica eso? Y ahorita lo voy a mencionar adelante, que antes de orar primero hay que leer y meditar. Y también eso significa que la meditación va más allá de simplemente escuchar o leer o memorizar versículos. Una analogía sencilla, les voy a dar dos. Una analogía que da el autor Donald Whitney en su libro de las disciplinas espirituales. Dice que podemos entender un poquito mejor la meditación si nos imaginamos que nosotros somos como una taza de té, una taza llena de agua caliente para ponerle té. Bueno, dice él, imaginen que leer la Biblia es como meter la bolsita de té una vez y sacarla. ¿Qué tanto sabor se le quedó a la taza? Pues tal vez no mucho, ¿verdad? Memorizar un versículo es volver a meter la bolsita y sacarla. Ir a una reunión de la iglesia y escuchar ahí un estudio de la Biblia es meter otra vez la bolsita y sacarla. Cada vez que tenemos contacto con la palabra, que la leemos, la memorizamos o escuchamos, es meter y sacar la bolsita. Pero meditar es lo que realmente transforma el agua y permite que adquiera y que se le extraiga todo el sabor a la bolsita, porque meditar es meter la bolsita y dejarla ahí. Así tiene que estar la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón todo el tiempo. ¿Por qué? Porque si la dejamos ahí, empieza a transformarnos. Así como la bolsita de té empieza a transformar el color del agua. Pero la otra ilustración me gusta más esta, miren. Otra analogía para entender la meditación es ver nuestro amor por Dios como una hoguera de carbones que humean porque nunca se apagan. Nunca vamos a dejar de amar a Dios los que ahora somos de Él, aunque sí se enfrían. Y muchas veces la hoguera de nuestro amor por Dios son carbones que humean, pero no arden. No hay una llama grande, intensa, que esté ahí prendida a todo lo que da. Y cuando leemos la Biblia, agregamos otro carbón. Cuando memorizamos algún versículo, otro carbón. Cuando escuchamos un sermón es otro carbón. Pero sigue sin prender y sin adquirir ese tamaño y esa intensidad que Dios quiere que tengamos en nuestro corazón. La meditación, ¿saben qué es? Es como el fuelle que viene y le sopla a la hoguera y agarra, arranca y empieza la llamarada y no se apaga. ¿Por qué? Porque mientras meditemos estamos avivando el fuego. ¿Y qué pasa cuando en donde había puros carbones humeando, ahora hay una llama intensa? ¿Saben qué pasa? Que esa llama despide más luz y emite más calor. ¿Y qué representan ese calor y esa luz? La luz representa discernimiento y entendimiento. Si tú meditas en lo que te estás alimentando de la palabra de Dios, va a aumentar tu discernimiento y tu entendimiento de la Biblia. Y no nada más va a aumentar tu entendimiento, va a crecer tu pasión por hacer la voluntad de Dios. Ese es el calor. La luz, ves todo más claro. Y el calor te impulsa a amarlo con mayor pasión. Estoy seguro que muchos nos hemos preguntado, ¿por qué no tengo más discernimiento, más sabiduría de Dios? ¿Por qué no tengo una mayor pasión por seguir a Cristo? Por compartir su evangelio, por hacer discípulos, por invertir más de mi dinero, de mi tiempo, de mis talentos en el reino de Dios. ¿Por qué no tenemos una lista de personas que quisieran ser discipuladas y quisieran discipular a otros? ¿Por qué no tenemos lista de espera? ¿Saben cuántos se inscribieron para el discipulado básico que empezamos a anunciar la semana pasada? 0. 0, hermanos. Cuando esa es una de las maneras, y ahorita se las voy a mencionar también, más fáciles y más prácticas de que se encienda esa llama en nuestros corazones.
Y si tú te preguntas por qué no hay más pasión y más entendimiento y más sabiduría en tu vida, pues ya sabes ahora cuál es la respuesta. No estás meditando en su palabra de día y de noche. ¿Y cómo podemos empezar a practicar esta meditación? Empieza cada vez que lees la Biblia. Empieza en tu tiempo devocional. Pero hay que hacer algunos cambios. ¿Por qué? Porque si hasta ahorita tu tiempo devocional es leer, independientemente de qué tanto leas, lees, la cierras y luego te pones a pedirle a Dios por tus necesidades, ahí nunca vas a avivar el fuego de tu amor por Dios. Hay que incluir meditación. Y si para incluir meditación es necesario leer menos, lean menos. ¿Por qué? Porque su vida va a ser transformada por la meditación, no por la pura lectura. Entonces hay que leer y luego meditar en lo que leímos. Y al meditar empiezas a ser transformado por el poder de eso que leíste. Porque el Espíritu Santo empieza a obrar en tu mente y en tu corazón. Y después de meditar puedes orar y vas a orar de una manera más efectiva. Ese es uno de los beneficios que vamos a estudiar ahorita. Entonces empiecen a meditar, aunque sea unos poquitos minutos. Lee 1 o 2 o 3 capítulos, no mucho, y de lo que más te impactó en ese día, en tu lectura, empieza a pensarlo a fondo, a meditarlo. Empieza a hacerte algunas preguntas que les voy a recomendar que se hagan de eso que acaban de leer. Preguntas muy sencillas. Pregúntate, ¿me revela esto que acabo de leer algo que debo creer acerca de Dios? ¿O me revela esto que acabo de leer algo que debo agradecerle a Dios? ¿O algo en lo que debo confiar en Él? ¿Me revela este texto algo que debo orar por mí o por otras personas? ¿O me revela este texto algo que debo hacer por amor a Cristo o por amor a los demás? Háganse esas preguntas. ¿Qué me revela esto? ¿Algo que orar, algo que agradecer, algo en que confiar, dejárselo a Dios y confiar en Él, o algo que tengo que hacer? Porque a veces el Señor nos llama a esperar y confiar y no hacer nada, y ahí estamos poniendo en práctica nuestra fe, pero a veces te llama a hacer algo, no a quedarte pasivo. Entonces, pregúntale al Espíritu Santo después de leer, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que responda a esto que acabo de leer? Esa es la manera más sencilla de empezar a meditar. Y hacer esas preguntas te va a forzar a pensar más a fondo, que es meditar, a reflexionar en lo que acabas de leer. Y luego, al estar meditando en lo que acabas de leer, eso te va a llevar a ponerlo por obra y a recibir todos los beneficios que leímos en Josué y en el Salmo, que ahorita vamos a repasar. Vas a cumplir el propósito de la meditación, que es la aplicación. Pero hay algo, además, que debemos recordar aquí, miren. Eso sería meditar ¿cuándo? Pues meditar cuando lees, meditar en tu tiempo devocional. Pero ¿a qué nos llama Josué y a qué nos llama el Salmo 1 y a qué nos llama Colosenses 3:16 y otras partes de la Biblia? A meditar, no nada más cuando leemos la Biblia, no nada más cuando tenemos nuestro tiempo devocional. ¿A meditar cuándo? Día y noche, todo el tiempo. Y si Dios nos llama a meditar en su palabra de día y de noche, nos guste o no, la única manera de poder hacer eso es cultivar otro hábito que todo discípulo maduro de Jesucristo debe hacer parte de su vida. ¿Y saben cuál es ese hábito? Guardar, grabar, memorizar la palabra en nuestra mente y traerla siempre en nuestro corazón. Y yo sé que esto asusta a la mayoría de los creyentes. En un libro que estuve leyendo, dice que pedirle a los cristianos que empiecen a memorizar la Biblia es como muchos lo reciben y se sienten como si les estuviéramos pidiendo que sean voluntarios para entrarle a los leones de Nerón. Porque se les hace que va a ser un tormento. Y no es un tormento. Y no digan que no pueden. Si así fuera, Dios no nos mandaría a meditar en su palabra día y noche. Pónganse a pensar en eso. Si Dios que nos ama
y que quiere que nos vaya bien, como dice Josué, quiere que prosperemos en todo, quiere que seamos bienaventurados y que tengamos éxito en la vida. Y Él sabe que para poder tener ese éxito y prosperar y que nos vaya bien, tenemos que meditar día y noche, pues no nos pediría hacer algo que no podemos. Si nos está diciendo que meditemos día y noche, es porque sí podemos y Él vive en nosotros por medio de su Espíritu y nos va a ayudar a hacerlo si estamos dispuestos, hermanos. Esa es la clave, estar dispuestos. Dios espera que lo hagamos. ¿Y saben qué espera que lo hagamos motivados por qué? Él espera que la motivación para hacerlo sea porque lo amamos. Nada más porque lo amamos. No para tener el éxito. No para prosperar nada más. No para que nos vaya bien y nunca nos pase nada malo. No, quiere que lo hagamos porque lo amamos. Y si Él espera que lo amemos tanto, que estemos dispuestos a grabar su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, recuerden también que en lo que está pensando es en nuestro propio bien. Él no necesita que yo me aprenda su palabra. Él no va a recibir ningún beneficio que no tenga ya. Él quiere que yo me la aprenda y la medite y la ponga por obra para que le traiga gloria a su nombre, pero para que me vaya bien a mí. Dios nos ama tanto que siempre que nos da mandamientos en su palabra, está pensando en nuestro propio bien. Nunca pierdan eso de vista. Fíjense cómo dice Proverbios 22, del 17 al 19. Dice, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. ¿Y dónde están esas palabras? En la Biblia. Y dice, aplica tu corazón a mi conocimiento, o sea, al conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque te será agradable si las guardas dentro de ti. ¿Cómo será guardarlas dentro de ti? Agradable, va a ser algo grato, algo hermoso, algo edificante, algo placentero. Si las guardas dentro de ti, ¿para qué? Para que estén listas en tus labios y para que tu confianza esté en el Señor. Te he instruido hoy a ti también. Quítense ya de la cabeza pensar que el llenarnos de la palabra es un fastidio o es una monserga. No, es algo agradable, hermoso, maravilloso, porque nos estamos llenando de Dios. Y va a crecer nuestra fe, por eso dice, para que tu confianza esté en el Señor. Automáticamente crece tu fe. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra. Si te llenas de la palabra, la grabas en tu corazón y en tu mente y estás pensando en ella todo el tiempo, tu fe se va a fortalecer de inmediato y no te va a sacudir ni el mundo, ni el diablo, ni la carne. Y además de ser necesaria para la meditación, la memorización de la Escritura te va a volver una persona de mente disciplinada. No te vas a dejar atrofiar la mente como muchos jóvenes de nuestros días se están dejando atrofiar por los aparatos y las pantallas. Porque cuando lo único que haces es ver una pantalla, no necesitas pensar. ¿Por qué creen que Dios nos dejó su sabiduría y su evangelio y todo lo que Él quiere que sepamos en un libro? ¿Por qué no nos dejó un video? ¿Por qué no hubo imágenes en el monte Sinaí cuando se le apareció a Moisés y al pueblo de Israel? Y repite eso de una manera muy enfática y dice, no viste ninguna imagen ahí, solo escuchaste mis palabras. Porque para poner atención necesitamos que nuestra mente esté disciplinada. Y solamente con una mente disciplinada podemos entender y comprender un mensaje escrito como lo dejó el Señor o hablado por medio de la predicación. Pero para ver un video puedes estar quedándote dormido y apagar tu mente totalmente y nada más que te invadan, que te bombardeen, que te lancen todo lo que quieran lanzarte. Pero para leer
Y para escuchar necesitas estar alerta. Y memorizar nos va a dar mentes que están siempre alertas. Y no se crean la mentira de que no pueden memorizar. Dice Donald Whitney, creo que tiene razón, dice, si tú ya te memorizaste tu cumpleaños, y espero que se lo sepan, ¿verdad? Si ya te memorizaste tu número de teléfono celular o el de tu casa, si ya te memorizaste tu dirección de tu hogar y los nombres de algunos cuantos amigos, entonces puedes memorizar la Biblia. ¿Se fijan qué fácil? Y hay muchos testimonios aquí en la iglesia de gente que empezó a tomar el discipulado básico y creían que no iban a poder memorizar y empezaron y el Espíritu Santo les ayudó y eso transformó sus mentes y transformó sus vidas. Hablen con la gente que lo ha hecho. En el primer discipulado que tuvimos, y esto ya se los mencioné antes, una de las personas que mejor le fue en estarse llenando y grabando la palabra de Dios fue una persona que ni siquiera terminó sus estudios de primaria. Entonces no es necesario tener estudios. Lo único que necesitamos es tener la voluntad de hacerlo porque lo amamos y queremos llenarnos de Él para dar el fruto que Él quiere para su gloria. Eso es lo único necesario. Un ejemplo muy sencillo, miren. Muy sencillo ejemplo de que sí podemos memorizar. Nahum 1:7. Nahum es un profeta que tal vez nunca han leído ese libro, ¿verdad? Y el versículo 7 es un versículo bien sencillo y bien hermoso y que nos lo podemos memorizar en unos minutos y ya no se nos olvidaría nunca. ¿Y cómo dice Nahum? Dice así: bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y Él conoce a los que en Él se refugian. ¿Qué tan difícil es recordar? Bueno es mi Señor, y ya sabemos lo bueno que es. Nos lo ha demostrado toda la vida, ¿sí o no? Y además, una fortaleza en el día de la angustia. Todos vamos a pasar por angustias y a lo mejor tú estás en una angustia ahorita. Bueno, ahí recuerda, el Señor que es bueno, que es mi Señor y es bueno conmigo, es una fortaleza en el día de mi angustia. Y además, Él conoce a los que en Él se refugian. La Reina Valera dice, Él conoce a los que en Él confían. Y si tú te estás refugiando en Él, eso de que Él conoce quiere decir, Él observa y cuida a los que en Él confían. ¿Qué tan difícil está, hermanos? ¿Verdad que no tanto? ¿Y a poco no nos gustaría traer esto siempre en la mente y en el corazón para cuando llegue la angustia? O si ya estás en la angustia, para que Él sea tu fortaleza y no dependas de tus fuerzas. Y así como este hay otros versículos muy sencillos con los que podemos empezar. En su tarea les dejé otros 2 ejemplos, otros 2 versículos sencillos y hermosos que los van a animar. Háganlo, hagan el ejercicio que les dejé ahí en la tarea. Y para que no se les olvidara, los 3 versículos terminan en 7. Nahum 1:7, 2 de Timoteo 1:7 y 1 de Pedro 5:7. Se fijan, se las estoy poniendo facilita. Pero tengan presente esto, miren. Memorizar pasajes de la Biblia no es el fin en sí mismo. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la meta? La meta no es ver cuántos versículos te puedes memorizar. La meta es meditar de día y de noche en la palabra de Dios para ponerla por obra y para ser transformados a la semejanza de Cristo y dar mucho fruto para su gloria. ¿Y cuál dijimos que debe ser nuestra motivación? La motivación está en Juan 14:23. ¿Qué dice ahí? Si alguno me ama, ¿guardará qué? Mi palabra. Esa es la meta, amarlo. Y porque lo amo, me lleno y me grabo y medito y aplico y comparto su palabra. Esa es la meta. Y si alguno de ustedes estuviera pensando, porque esto se lo dijeron a un hombre que era muy bueno para hacer discípulos y para retarlos a llenarse de la palabra, una vez le dijo a una persona, empieza a grabarte la Biblia, empieza a llenarla, llenar tu mente y tu corazón con los versículos más hermosos de la palabra de Dios. Y este hombre le dijo,
No, pero no quiero hacer eso porque si me los empiezo a grabar y a memorizar, me voy a volver muy arrogante. Y el discipulador le dijo, no, que tus primeros 10 versículos que te aprendan sean sobre la humildad. Y santo remedio, ¿verdad? Entonces aquí no se preocupen que se van a volver arrogantes. Y esto que estamos hablando es algo que aprende uno en el discipulado básico. ¿Por qué? Porque el discipulado básico es para ayudarnos a desarrollar otros hábitos como discípulos de Jesucristo que no tenemos o que los tenemos por un tiempo y luego los dejamos, o que nos emocionamos y nos enfriamos, o que empezamos y no terminamos. Así somos todos, inconstantes. Pero si quieren empezar a desarrollar estos hábitos, motivados por lo que ya dijimos, porque lo amamos, y además de que lo amamos, Él quiere que nos vaya bien, y que nos vaya bien en todo, y que prosperemos en todo, y que demos frutos siempre. Pues vamos a empezar a hacerlo. Tomen el discipulado básico. Y si algunos ya lo tomaron, pero no meditan en la palabra, les entró por aquí, les salió por acá. ¿Por qué? Porque sí se los aprendieron, pero como el perico, pues tómenlo otra vez, o empiecen a discipular a alguien, pero para que ahora sí se vuelva un hábito en sus vidas estar meditando en la palabra. ¿Cuándo? ¿Día y noche? Todo el tiempo. ¿Y cuáles son los beneficios? Vamos a ver, hay muchos, pero voy a mencionar 5, los 5 más relevantes. En primer lugar, ya vimos en Josué 1:8 que la meditación en la palabra es la clave ¿para qué? Para ponerla por obra. Es la clave para aplicarla a nuestras vidas, para ser hacedores de la palabra y no solamente oidores olvidadizos. Pero ¿cuál es el beneficio de eso? Pues ya lo dije varias veces, pero lo voy a repetir porque es maravilloso. ¿Qué le promete Dios? Tanto en Josué 1:8 como en el Salmo 1:3, a los que meditan en su palabra día y noche y la ponen por obra, pues que les va a ir bien en todo, que van a prosperar en todo y todo el tiempo, no nada más cuando las cosas vayan bien. Esta promesa es tan maravillosa que a veces hasta batallamos para creerla, y es tan grandiosa que aun si este fuera el único beneficio prometido por Dios, sería más que suficiente, hermanos, para motivarnos a estarnos llenando de este libro toda la vida. ¿Por qué? Porque lo amamos. Pero también hay que entender que esa promesa que nos va a ir bien en todo, que vamos a prosperar en todo, que vamos a tener éxito en todo, no se refiere a éxito material, a prosperidad económica, a bienestar desde el punto de vista del mundo. ¿A qué se refiere? Que nos va a ir bien de acuerdo a los propósitos de Dios, que todo lo que Dios quiere que tú llegues a hacer y que llegues a hacer para Él, lo vas a poder ser y hacer. A eso se refiere. Y en cuanto a tus necesidades materiales aquí, no te va a faltar nada, nunca tampoco. Pero eso no es lo primordial. Lo primordial es que cumplas todos los propósitos que Dios tiene para tu vida. ¿A poco no estaríamos más que satisfechos con llegar hasta nuestro lecho de muerte y poder decirle al Señor: Señor, la obra que me diste, la terminé por tu gracia, por tu espíritu, por tu palabra y para tu gloria? Ese es el éxito verdadero. Y en segundo lugar, vamos a crecer en nuestra comunión con el autor de la palabra en la que meditamos. ¿Quién es el autor de la palabra en la que meditamos? El Espíritu Santo. Y recuerdan que lo vimos cuando hablamos de eso, que una de las maneras de tener comunión con el Espíritu Santo es estar trayendo a nuestra mente sus promesas, sus verdades, todo lo que Cristo ya hizo por nosotros. Vamos a crecer en intimidad, en estar siempre relacionándonos y teniendo comunicación con Él, porque al meditar en la palabra que Él inspiró, Él mismo nos va a llevar a entenderla cada vez más. Y nosotros vamos a estarle dando gracias porque nos está abriendo el entendimiento. ¿Y qué dijimos que hace la palabra? Nos transforma.
Y al estar siendo transformados, vamos a querer ser más agradecidos también. Entonces es una manera hermosa de crecer en nuestra comunión con el Espíritu Santo, estar meditando todo el tiempo. Y en tercer lugar, nuestras oraciones serán más efectivas, porque al meditar en lo que hemos leído, le permitimos al Espíritu Santo que nos dirija a lo que tenemos que orar. Ya no vamos a orar nada más lo que yo quiero, cuando yo quiero. No, voy a orar lo que el Espíritu Santo me diga, y por las personas que Él me muestre, y por las necesidades que Él me indique. ¿Y saben qué promete Dios a los que meditan en su palabra y luego oran? Promete que les va a conceder todo lo que pidan. Todo. ¿Saben dónde lo promete? En Juan 15:7. ¿Qué dice Juan 15:7? Yo me lo sé en la Reina Valera. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Pero para quién es esto? Cáptenlo. Para los que permanecen en Cristo y las palabras de Cristo, que son estas, permanecen en ellos. Para los que permanecen en Cristo y sus palabras en nosotros, ¿qué quiere decir? Que no vamos a andar pidiendo lo que a nosotros se nos antoje, vamos a andar pidiendo de acuerdo a su voluntad. Por eso Él promete de esta manera tan amplia: todo lo que quieras será hecho. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué vas a querer? Si sus palabras permanecen en ti y tú permaneces en Él, lo único que vas a querer es hacer su voluntad, no la tuya. Ese es otro precioso beneficio de estar meditando día y noche. Y en cuarto lugar, siempre estaremos bien nutridos espiritualmente y nunca dejaremos de dar fruto, aún en tiempos de adversidad o en circunstancias difíciles. Esto lo confirma el profeta Jeremías en un pasaje paralelo al Salmo 1. Vayan a Jeremías 17, 7 al 8, y viene una promesa idéntica al Salmo, pero agrega unos cuantos detalles más. Vean cómo dice Jeremías 17, 7 y 8. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Pero ¿qué dijimos? ¿Qué es lo que promueve nuestra confianza y nuestra fe? La palabra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es bendito el hombre que está meditando en la palabra, y porque medita en la palabra, confía en el Señor totalmente. Y luego dice, será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. Y en año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto. Otra promesa maravillosa para los que meditan en su palabra día y noche. No importa lo que venga a tu vida, no importa qué pase con Juárez, con Chihuahua, con México, con el mundo, con el presidente Trump, no importa. ¿Por qué? Porque si meditamos en su palabra, no temeremos lo que pueda venir. Vamos a seguir dando fruto para su gloria. Siempre. Y en quinto lugar, meditar siempre en sus verdades nos dará un mayor discernimiento espiritual y sabiduría que proviene de Dios, para saber cómo responder ante cualquier circunstancia que enfrentemos en esta vida. Vean el Salmo 119, versículos 99 y 100. Dice el salmista: tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. ¿Ven otra vez la conexión? Primero medita y luego guarda. Primero medita, ¿y en qué medita? ¿En la filosofía de este mundo? No. ¿En las enseñanzas de los ancianos? No. ¿En qué medita? En los testimonios de Dios. Y porque medita en esos testimonios, los guarda, los pone por obra, y eso lo hace una persona
más sabia incluso que los que se supone que son los sabios. En conclusión, hermanos, ¿qué tanto anhelamos prosperar en todo lo que hagamos, crecer en nuestra comunión con el Espíritu Santo, orar con mayor unción y efectividad, dar muchísimo fruto para su reino y para su gloria todo el tiempo y crecer en sabiduría y discernimiento? ¿Qué tanto lo anhelas? Si realmente lo anhelas con todo tu corazón, pues ya sabes cuál es la clave para que se vuelva una realidad en tu vida. Que la palabra del Señor sea tu delicia, tu deleite, como dice que era para el salmista, y que en esa palabra medites día y noche, porque lo amamos y porque queremos amarlo más, conocerlo más, reflejarlo más y proclamarlo más. Pero voy a terminar con una advertencia. ¿Saben qué va a pasar? Para que no se asusten los que digan, yo sí voy a empezar a llenarme de la palabra y a meditar. No se asusten de que va a haber oposición. En primer lugar, de su carne, porque su carne no quiere hacer estas cosas. Su carne quiere llegar y ver la tele o estar en el aparato todo el día. Y no nada más va a haber oposición de parte de su carne, va a haber oposición de parte de nuestro adversario, de Satanás mismo. ¿Por qué? Porque a lo que más le teme en este mundo es a la palabra de Dios. ¿Con qué lo resistió el Señor en la tentación? Con la palabra. Y va a tratar hasta donde pueda de impedirnos ser personas que se llenan de la palabra y que meditan en ella día y noche. ¿Por qué? Porque si nos llenamos de la palabra y meditamos en ella día y noche, vamos a estar robándole a los que Él tiene cautivos, vamos a estar arrebatándole a sus víctimas, vamos a estar haciendo que retroceda el reino de las tinieblas y avanzando el reino de la luz. J.I. Packer, que es uno de los más grandes teólogos de este siglo pasado y que todavía vive, creo que ya tiene 100 años este hermano, vean lo que dijo. Dijo, si yo fuera el diablo, uno de mis primeros objetivos sería impedir que los creyentes se llenaran de la Biblia, sabiendo que es la palabra de Dios, porque el diablo lo sabe, y sabiendo que le enseña al hombre a conocer y a amar y a servir al Dios de la palabra. Yo haría todo lo posible para estorbar y asustar a los que se quieren alimentar de ella. A toda costa trataría de impedir que usaran sus mentes de manera disciplinada para captar la grandeza de su mensaje. Fíjense lo que dice una de las mentes más disciplinadas y más iluminadas por el Espíritu Santo en todo el mundo. Pero si realmente deseamos responder a este llamado de Dios, de meditar en su palabra día y noche, por amor a Él, debemos creer que sí podemos. Aquí sí se aplica lo que gritan en los juegos de fútbol. Sí se puede, sí. Aplíquenlo a esto, hermanos. Aquí es donde lo debemos aplicar, aunque el diablo se oponga. ¿Y por qué debemos estar convencidos de que sí se puede? Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que empecemos esta misma semana. Y no porque está empezando el año, sino porque queremos dar ese fruto para la gloria de Dios. Empecemos a meditar después de leer nuestra palabra, de hacer nuestra lectura bíblica, y empecemos a memorizar algunas de las verdades más hermosas para estar meditándolas de día y de noche. Y déjenme rápido dirigirme a personas que por años han estado escuchando la palabra de Dios, pero solo para recibir información, porque en ellos no ha habido transformación. Si tú eres uno de ellos, pues no vas a poder hacer esto, porque para poder hacer esto necesitas que el Espíritu Santo viva dentro de ti. Y si hay alguien aquí que
todavía no se ha entregado a Cristo, todavía está perdido, muerto, ciego y vive en tinieblas, no te vayas así como llegaste. Te invito a que al final del mensaje vengas aquí al frente, aquí vamos a estar los pastores para orar por ti, para que la palabra que has escuchado o que escuchaste hoy te transforme, pero en lo primero que debe ser transformado, en tu corazón, para que te arrepientas y le entregues tu vida a Cristo y luego puedas empezar a llenarte de su palabra por amor a Él.